De Cristian Quattrocchi. Él es presidente del Partido Libertario de la ciudad de Mendoza. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto con CNN aquí en el programa Con Todo Respeto. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. muchas gracias a ustedes por el contacto y por el interés. Bueno, vamos a pasar un audio que tiene que ver con la opinión del ministro Francos. Vamos a decir que el ministro Francos creo que es uno de los ministros más respetados que tiene el gobierno de Javier Milei, y él se refiere a los cargos públicos. ¿Qué dijo el ministro Francos? ¿Cuál es el sentido de que haya tanta administración pública en una provincia, tanto gasto público en una provincia? ¿Cuántas personas tienen las legislaturas provinciales? ¿Cuántos legisladores tienen las legislaturas provinciales? Yo creo que todo ese gasto finalmente se carga a las espaldas de quienes producen. Bueno, esa era la palabra del ministro Francos. Creo que en definitiva también ha habido como una bandera por parte del presidente Javier Milei, acusando de que todos los organismos del Estado tienen tantísimos empleados públicos. Sin embargo, bueno, si te vas a las profundidades de cada uno de los estamentos, generalmente la gente que labura es siempre la misma. Lo que cambian son los cargos políticos, sobre todo, quienes ayornan, ¿no? Y están al frente de cada gestión y que vienen con un séquito de asesores, etcétera, para llevar adelante su gestión, valga la redundancia. Pero en definitiva, en los organismos del Estado siempre laburan los mismos, y llama mucho la atención esto que dice el presidente de la Nación, pero que también corrobora el ministro Francos. ¿Cuál es la posición del Partido Libertario en este sentido? Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente por el contacto y por la apertura a escuchar esto. A ver, en principio tenemos que entender lo siguiente. Ya hay un funcionamiento, es decir, hay una inercia acerca del servicio que se brinda por parte de ciertos organismos, y esa inercia implica cierto cumplimiento. Por lo tanto, por una parte, ya hay este gasto, ya se está emitiendo este gasto para que funcionen ciertos organismos y resultan ser muy importantes. Nosotros desde el Partido Libertario no somos anarcocapitalistas, por lo menos no todos, que creemos que el Estado debe desaparecer en su totalidad, sino más bien, y hablo por mí en este caso, soy minarquista. Esto es, entiendo que la función del Estado es importante, pero debe reducirse a su mínima expresión. Por lo tanto, no es absolutamente Satanás la función estatal y todo organismo que surge como un poquito, ¿saben? Así que Se entrecorta y no te escucho bien. Esto último que has dicho no te hemos escuchado bien. hola, hola, ahí mejoró. Ahí puede ser. Dale. Ahí. Sí. Por lo tanto, lo que te decía es, desde mi mirada, por lo menos, entiendo que la función del Estado es importante hasta un cierto punto y por lo tanto uno tiene que velar por hacer cada vez más eficiente y cada vez más específico y mínimo las cosas que el Estado está buscando brindar. Porque en la medida que el Estado, por ejemplo, el Estado mendocino, es un caso bastante particular, donde cada vez que tiene oportunidad, desde el Ejecutivo de Mendoza buscan sacarle empleo a un privado. Por ejemplo, yo soy consultor de empresas, de paso tiro el chivo, y ahora hay consultores que ayudan a pymes quitándome el trabajo a mí. No me quejo, en el drama siempre hay trabajo, el sol sale para todos. Pero el Estado mendocino, cada vez que tiene oportunidad, le busca quitar el trabajo a algún particular. Entonces, entiendo que la función del Estado es importante. No es correcto de buenas a primeras decir que el Estado tendría que volar por los aires, pero sí es importante ir achicando para que el impacto que tiene sobre la vida de las personas se puede ir reduciendo hasta el punto de darle la libertad a las personas a hacer lo que pretendan con su proyecto de vida. ¿Me explico? Sí, hay un tema, Cristian, que tiene que ver con que cuando llegan los nuevos funcionarios, esto es en cada
cambio de gestión. No solamente llega el que es cabeza, sino que llega rodeado de un séquito de gente que generalmente luego también se quedan. Parte de ese séquito se queda y entonces así se van produciendo capas y capas y capas en los distintos poderes del Estado. No solamente del Estado provincial, sino también del Estado nacional. Y esto es un ejemplo, todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de tantos años. Y no es generalmente la gente que hace el trabajo duro, el trabajo que es permanente, digamos, y que es el que te soluciona el problema. No sé si me explico y si vos también entendés que es esto lo que realmente genera estas capas geológicas, podemos decir, en cada uno de los niveles del Estado. Sí, claro. A ver, tenemos que entender lo siguiente. La naturaleza del problema del que estamos hablando no es intrínsecamente exclusiva del Estado. La naturaleza del problema que estamos hablando es una cosa que también le pasa al PYME y también le pasa a cualquier clase de empresario, que es pensar que por poner a un amigo o a un pariente o a un conocido cercano, el servicio se va a estar brindando o la función se va a estar cumpliendo de la mejor forma posible. Y eso es totalmente un error. Te pongo el caso puntual de la nota que yo compartí acerca del tema del funcionamiento del PAMI. La persona que está a cargo en este momento del PAMI es un señor que se llama David. Fantástico. No tengo nada en contra de David. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto. No tengo nada en contra de David. David puede ser un gran muchacho con un gran corazón, pero la sinceridad no es garantía de buen servicio. La honestidad o el buen corazón no es garantía de un excelente uso de los recursos que se le están brindando. Y por lo tanto, cuando vos lo ves, a esa persona, lo colocó una muchacha, y la razón por la que lo colocó es tal vez porque él le retuiteó un montón de cosas. Y como vos decías, hay una serie de capas geológicas de personas que han llegado y han permanecido en un servicio al que no estaban ni capacitados para estar, no estaban capacitados para estar necesariamente, ni se les hizo una inducción, ni era la persona que correspondía para ese lugar. Entonces, lo ves. Ahora, cuando lo comparas con el mundo privado, en el mundo privado pasa, esto lo veo todos los días, cuando un gerente o cuando el dueño de un negocio contrata a una persona y, por ejemplo, contrata al hijo. El hijo lo pone como gerente, pero en el peor de los escenarios, en el caso en el que esa empresa, a causa de la incompetencia de ese hijo, funda, quienes se joden son los inversionistas o el dueño que vendió el auto para poner ese negocio. O sea que pasa en las mejores familias y pasa en el Estado. Pasa en el Estado, pero pará, porque el problema no queda ahí, porque al pasar en el Estado, como te digo, el privado funde él y se jode él. Ya está, se terminó esa empresa, no se fabrican más zapatillas. Claro. Pero en el Estado, lo que sucede es que se vuelve a requerir recursos para subsanar aquellos errores que está cometiendo este incompetente que ingresa a la función. Entonces, a eso en el mundo PYME se le llama el Valle de la Muerte. Lo que podemos decir es que el PAMI está atravesando una vez más el Valle de la Muerte. No se puede ir al PAMI para aprender a gestionar. Vos tenés que venir sabiendo gestionar para tomar una institución tan grande como el PAMI. Vos tenés que venir con un bagaje enorme para que cuando te sientes ahí no tengas una curva de aprendizaje tan pronunciada. Claro, generalmente cuando llegan estos funcionarios a lugares tan determinantes, en este caso como es el PAMI, ¿no? Bueno, en ANSES sucede lo mismo, son monstruos realmente. Quienes se encargan de asesorarlos son justamente estas personas que yo te digo, los laburantes de toda la vida, los que llevan carrera allí adentro, y esas personas son las que los asesoran. Por supuesto, cobran otros que vienen con ellos. Sí, sí, totalmente. A ver, para ser justos y para no ser parciales, porque todo problema de complejidad importante, como en este caso es un problema de administración de recursos humanos, es complejo. No podemos señalar que la única y exclusiva razón de la inoperancia del sistema PAMI en este momento sea David. También hay que señalar que tenés, como vos decías recién, unas capas geológicas, una serie de personajes que se han enquistado en ese lugar
aun cuando su inoperancia requeriría que se sacaran. Además de negocios, ¿no? Porque se hacen muchos negocios, lamentablemente. Sí, totalmente. Los negocios, bueno, en el caso del PAMI, las personas que brindan servicios, los pañales, el otro día estaba escuchando al locutor de una radio hablando y pidiéndole por favor al dirigente actual de La Libertad Avanza que hable con David y que regulen el tema de los pañales. Realmente es vergonzoso, pero no creo que sea un problema que se vaya a erradicar simplemente con sacar a David, porque el problema va a persistir, a pesar de la ausencia o el cambio de David, va a persistir, principalmente por esto, porque la selección de personal, que yo he hecho selección de personal para empresas que han sido mis clientes, es rigurosa, es muy metódica. Sí, pero discúlpame, Cristian, pero acá en este caso no estamos hablando de la decisión de la elección del personal. Estamos hablando de decisiones a nivel nacional en donde, bueno, solamente se habla de la motosierra y en definitiva hay cero empatía sobre la posibilidad de solucionar los problemas de la gente. Porque la gente no estuvo, si hicieron negocios o no hicieron negocios con los pañales, con los medicamentos, la culpa no la tiene el jubilado, la culpa no la tiene el que recibe el servicio, la tienen aquellos justamente que dirigieron los destinos, pero no por eso tenés que ser tan, llevar al límite la situación de modo tal de que no le des la solución a la persona, no podés ser tan antipático, más allá de ser antipático, con una falta de empatía y un abuso de poder sobre lo que están viviendo nuestros mayores. Claro, no, insisto, yo no estoy a favor ni estoy predicando este tema de la motosierra en todos lados, porque hay cierta... para aplicar la motosierra o para aplicar los recortes uno tiene que ser meticuloso considerando que la sensibilidad de ciertos lugares es mayor, es máxima. En el caso de los adultos mayores, para hacer... Mira, te doy un ejemplo concreto. Ayer estaba hablando con mi mamá, me dice, Cristian, ¿te van a hacer una entrevista? Sí. Y me cuenta que en febrero piden turno, recién le han dado turno para septiembre para verle los estudios. Es una vergüenza. Es terrible. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es esto, es selección de personal en la medida que yo considero que tengo que darle previsibilidad a un servicio. Porque no es de corto plazo la respuesta que yo estoy dando al colocar a una persona. Tiene que ser de largo plazo. Y por eso la propuesta es cambiar un poco la metodología de la administración de la dirección. Que no funcione con un gerente que venga a distorsionar el funcionamiento del organismo, sino que funcione con una mesa directiva, que es lo que hacen las grandes empresas. Por lo menos esa es la propuesta mía. Está muy bueno. Contanos políticamente qué estás haciendo, sobre todo el Partido Libertario, cómo viste la asociación de La Libertad Avanza con el Frente Cambia Mendoza y bueno, lo que ves a futuro, ¿no? Bueno, en términos de lo que es el Partido Libertario, ayer tuvimos justamente la elección de los candidatos a diputados nacionales que por razones de privacidad y respeto al equipo, no lo voy a mencionar, pero seguramente va a salir publicado dentro de algún tiempo. Y venimos bien, venimos hablando con todo el equipo de la provincia, están armándose en cada departamento de la provincia de Mendoza los distintos listados. Hay un gran equipo en el Partido Libertario. Y lo que tiene que ver con la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, bueno, tengo que hacer una especie de paréntesis en cada momento que voy a decir. Por una parte, te lo hablo yo, si no fuera parte del Partido Libertario, como un afiliado a La Libertad Avanza, vería mucha decepción. Y eso es lo que me transmiten a mí las personas que están en ese partido y que son, por ejemplo, de otros departamentos o de acá de Capital. Vería mucha decepción. Porque hay un antagonismo entre estas dos cuestiones. El mendocino ve a Cornejo y no está tan fascinado que eso ocurra. Por lo tanto, podría decir que la sensación general no es muy feliz. Ahora, entiendo la postura de esa alianza, la entiendo,
porque es requisito seguir adelante con el plan del gobierno nacional y por lo tanto necesita el apoyo de Alfredo Cornejo. Bueno, tal vez los cambios que se requieran para hacer una Argentina diferente requieran también ciertos compromisos con profundizar, no buscar solamente lo electoral, sino también buscar lo que persigue al ideal. A mí me dicen idealista una vez por semana, más o menos, y no tengo drama. Me lo dicen como un insulto, pero yo te digo, yo lo tomo como un halago porque yo prefiero pensar en el dicho de Maquiavelo que dice el fin justifica los medios. Bueno, no, para mí los medios y el fin son mutuamente justificables o no vale la pena. Bien. Bueno, igualmente ustedes están con alineados, digamos, ¿no? ¿Alineados a dónde? Con La Libertad Avanza. No. Esas conversaciones las está manteniendo el Consejo Directivo, bien. Aún no se ha expresado, acerca de cómo va a quedar esta cuestión. Bien, bien. ¿Y tienen tiempo? ¿Tienen tiempos para cumplir plazos? Sí, claro. De hecho, estamos hablando en la orillita de la decisión. Seguramente antes de que termine esta semana vamos a tener novedades. Pero como te digo, todo eso forma parte de una negociación que está llevando adelante el Consejo Directivo del Partido Libertario, pensando en lo mejor para los afiliados, ser congruentes, ser fieles a los afiliados y también dar la mejor batalla que se pueda. Bien. Muchísimas gracias, Cristian, por el contacto. Muy buenos días. Que tengan lindo día y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cristian Quattrocchi, presidente del Partido Libertario acá en Mendoza.